Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Quiero darle yo lectura, ustedes me siguen con la vista. Por una vez me dicen cuando estén listos. Batallo un poco ahorita con mi vista. Hay una Biblia con letra tamaño grandísima y aún así batallará, pero bueno. ¿Estamos ahí, hermanos? Como les decía el pastor, el tema es ordena tu casa, ¿verdad? Podemos pensar que la tenemos en orden, pero veamos esta historia bíblica, ¿verdad? De un hombre de Dios que tuvo que pasar esta experiencia. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mi siervo, a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Wow. Muchas veces recordamos este pasaje, ¿verdad? Como hay un milagro, Dios es misericordioso, y le dio 15 años más de vida a este hombre que estaba, como que dice, condenado a muerte. Lo vemos así, pero ¿cómo lo veríamos si en vez de Ezequías estuviera tu nombre ahí? ¿Cómo lo veríamos si a ti es el que te sucedería esto? ¿Cómo lo tomaras? Hace tiempo mi esposa fue diagnosticada con cáncer. Fue una noticia fuerte para nosotros, movió nuestros cimientos, nuestras seguridades. Hace 2 semanas recibí una noticia en mi persona que también nos ha movido como matrimonio, como familia, como el sustento de la casa. Y es por eso que este tema, hermanos. Entonces, yo pensé, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, uno pensaría, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Tenemos el caso de Job, un hombre fiel a Dios. Y lo que le pasó, pues, fue una tragedia.
enfermo, a punto de morir. ¿Y sus amigos qué le decían? No, pues algo hiciste, ¿verdad? En vez de consolarlo, empezaron a buscar ahí la respuesta que ellos creían, ¿no? Saqué un comentario de la Biblia Reformada de R.C. Sproul que se me hizo interesante y sí es cierto que debemos de verlo de esa manera, ¿verdad? Entonces voy a leer. Dice: a veces en la Biblia el pecado personal es la razón inmediata, pero no todas las enfermedades son causadas directamente por el pecado propio. A menudo la enfermedad simplemente provee la oportunidad para que las promesas, para que las poderosas obras de Dios se manifiesten. Y eso lo podemos ver en Juan 9, 2 al 3. ¿Sí? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nos damos cuenta que es voluntad de nuestro Dios, que Él pone pruebas y Él mismo nos va a sustentar. A mí se me hizo algo sencillo ir por pasos, pero no nada más es, mira, esto le pasó a Ezequías y dice esto y hizo esto. Tenemos que ver la parte en la cual nos enseña Dios a nosotros lo que quiere de nosotros, lo que nos quiere decir. El primer punto: Dios tiene toda la atención de Ezequías. Si pones tu nombre, Dios tiene toda la atención de él, Saúl, de Max, de Efraín. Una noticia como esta tendría toda la atención de ti, hermano, hermana. Yo pienso que sí, ¿verdad? Que si Dios te está hablando, te está diciendo que morirás, ¿cuál sería nuestra reacción? Voy a leer el versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Qué haríamos? El hecho de que yo sea joven, que sea un hombre ya hecho y derecho, que sea un hombre ya con edad avanzada, no me libraría de esta condenación, y aún así sabemos que algún día moriremos. Ordena tu casa. ¿Cómo empezaríamos, hermanos? ¿Cómo lo haríamos? Este era un rey, un hombre de Dios, temeroso de Dios. ¿Por qué digo esto? Si usted lee parte del Antiguo Testamento, pues después de Saúl, todos los reyes, va diciendo: este era un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Fueron pocos los que hicieron las cosas que le agradaban a Dios, y este rey fue uno de esos hombres que agradó a Jehová Dios. Pero ahí está la sentencia de muerte. Un rey que tenía planes como todos nosotros, un rey que soñaba hacer y deshacer, un rey que estaba enfrentando una invasión de un rey que quería conquistarlos, que él tenía planes para derrotarlo, para no depender de ellos. Sin embargo, con esta noticia, todo eso se esfuma, hermanos. En nuestras vidas, creo que también
No importa el dinero que tengas, no importa el nombre que tengas, no importa la carrera que tengas, estamos sentenciados a morir. Entonces, este rey, imagínense ese increíble, ordena tu casa. ¿Qué haríamos? ¿Qué es lo primero que haríamos para empezar a obedecer a Dios? ¿Hemos pensado en eso? Hoy nos levantamos asumiendo que nos íbamos a levantar y quizás ya estamos pensando en el mañana. Pero ¿qué tal si no hubiera despertado? ¿Qué habría pasado? Quizás yo ya estoy muerto, ya no sé nada, pero mi familia. A veces mi esposa dice, uy, no sé ni cuándo hay que pagar el agua, la luz, yo lo sé todo eso, todo lo tengo en control, en orden. Pudiera decir, tengo una vida en orden ahorita. Pero cuando se trata de que sabes que vas a morir, que debemos de tenerlo presente, hermano. ¿Estamos en verdad preparados? ¿Tenemos nuestra casa en orden? ¿Nuestro corazón, nuestra vida espiritual? ¿Hemos pedido perdón a aquellos que hemos ofendido? ¿Hemos reconocido? Todo esto ha de haber pasado por la mente de Ezequías. Él tenía todo el poder, pero eso no le bastaba para impedir la voluntad de Dios. Dice, porque morirás y no vivirás. ¿Por qué dice dos veces morirás y no vivirás? Es como para asegurarle que esto va a suceder. Y una de las cosas que tenemos que estar seguros es que nosotros vamos a experimentar la muerte. Si no es que viene Cristo antes, ¿verdad? Entonces, esa parte nos toca vivir. Entonces, Dios nos está hablando a través de esta escritura, ¿verdad? Entonces, difícilmente pensamos en eso, hermanos. Difícilmente aceptamos que nos pueda pasar, más cuando somos jóvenes. Creemos que tenemos años de vida por enfrente. Cuando somos maduros, bueno, me quedan más años, voy a disfrutar de lo que he logrado. Y cuando eres mayor, ya a veces estás restándole años a tu vida y dices, bueno, quizás dure tanto más, pero lo estás haciendo sobre tus propias fuerzas, sobre lo que tú tienes. Pero en realidad, todo eso de nada serviría, ¿sí? Entonces aquí ese consejo que podemos aprender de ordenar nuestra casa, aunque no tengamos esa noticia de muerte. Hemos meditado en que la muerte puede llegar a nuestra puerta en cualquier momento y de cómo nos impactaría, hermanos. Cuando yo supe lo de mi esposa, pues yo decía, bueno, yo voy a proveer, yo la voy a cuidar, pero ¿qué hay de ella? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Yo digo, si ella llega a faltar, yo voy a ser el que voy a tener que cocinar, voy a tener que hacer esto, hacer lo otro, porque ellas tienen parte en ordenar la casa, ¿verdad? Pero eso es algo en el mundo, pero en lo espiritual es algo muy importante. Y aquí quiero incluir a aquellos que aún no han creído o que están en peligro de muerte. Están en peligro de muerte, una muerte eterna sin Cristo. Podrían ignorar que
que Dios no existe, que Dios, pues ya que llegue su hora, pues se pondrán a cuentas. Pero tendrán que enfrentar también esa verdad, ¿verdad? Punto número 2, que quizás me tarde un poquito más. Ezequías, ¿qué hace? Se humilla y ora a Dios. Juan, Eddie, se humilla. ¿Lo hacemos, hermano? En momentos como estos nos humillamos, oramos. Podríamos decir que sí, pero voy a leer el versículo del 2 al 3, fíjense lo que dice. Quiero que vean lo que hace Ezequías, porque es un ejemplo de lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Otra vez lloró con gran lloro. O sea, lloró y con gran lloro. ¿Se dan cuenta la actitud de este hombre? Hoy hice algo que me quedé sorprendido, que después medité. Le estaba platicando a mi esposa hace rato aquí afuera. ¿Sabes qué? En la mañana me paré, me recargué mi frente en la pared, en la ventana, viendo la calle, cerré los ojos y empecé a orar. Y experimenté cosas diferentes a como cuando oras de rodillas, parado, acostado. Me acuerdo también cómo oran los judíos, ¿verdad? Su cabeza en la pared. En lo personal, yo puedo decir que, como dice aquí, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, como buscando tocar su vestidura de Dios, como cuando uno se hinca, como tocando los pies de Cristo, de esa manera buscando la presencia de Dios en la oración. Entonces esto me hace meditar. Muchas veces asumimos que estamos bien. Bueno, tengo aseguranza, tengo dinero, conozco a fulanito, a sutanito y vamos a salir de esto. Primeramente debemos llevarlo a los pies de Cristo, de Dios, y orar y pedir por dirección. Hermano, ¿quieres orden en tu casa? Pon primero a Dios. Dios es un Dios de orden. Se nos olvida, lo cantamos, Dios es nuestro amor, siempre Él está en primer lugar. Pero en la vida, analicemos nuestras vidas sin verdad. Él ocupa ese lugar. Nos dice, pon en orden tu casa, tu corazón, tu vida. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que ando delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Esa parte. Es que estás chantajeando a Ezequías a Dios, como diciendo, mira, he hecho esto, todo esto lo he hecho, y ¿para qué? Para que sea con Él en la oración, para que cumpla lo que Él quiere. No lo está haciendo como un capricho. Y esto me lleva a pensar, hermano, hermana, joven, ¿estás sirviéndole a Dios? Gloria a Dios. Eres anciano, gloria a Dios. Estás en la alabanza, gloria a Dios. Eres predicador, gloria a Dios. Estás ejerciendo la evangelización, gloria a Dios. Pero aún así, hermanos, nos van a sobrevenir estas situaciones en la vida. Así como a Ezequías, era el rey. Y aún así, la muerte estaba tocando a su puerta. Nosotros, ¿por qué no? Pero él dijo esto de una manera
Yo lo veo así como: Dios, me he deleitado en la vida que te he servido, lo que he hecho en ti. Toma en cuenta. Quiero seguirte sirviendo. Yo así lo veo, y así deberíamos de hacerlo nosotros. Dios no nos dará más de lo que podamos soportar, pero aún en la tribulación debemos permanecer fieles. ¿Se dan cuenta? Que no solo es leer y ay, bien por Ezequías, poner ejemplo de Ezequías, lo estoy haciendo yo. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Usted ha llorado? Yo he llorado cuando murió mi hermano. Pero usted ha llorado a Dios pidiéndole, rogándole por su vida, por la vida de su esposa, de su hijo, por la del hermano, con gran lloro. ¿Cómo será esto? A lo mejor oramos, gracias a Dios por la vida, y nos vemos. Hasta en eso a veces fallamos. Sabemos en la Biblia que cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, 3 veces, yo puedo imaginarme a Pedro llorando, diciéndole: tú sabes todo, tú sabes que te amo, porque estaba arrepentido, porque había en él ese reconocimiento de lo que había hecho. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy ni siguiendo lo que he escribido, pero lo estudié, pero es algo que se puede palpar aquí, que debemos de abrir nuestros ojos espirituales pidiéndole a Dios que nos revele su palabra. Yo quiero leerles, fíjense, quién era Ezequías, un poco de lo que él estaba recordando a Dios. Ezequías fue como un reformador, porque antes de él estuvo su padre, y su padre hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, les voy a leer un poco. Fíjense lo que dice. Ezequías, su nombre significa Jehová mi fortaleza. Comenzó a reinar a los 25 años, mi hijo tiene 24, es más chico. Imagínense. Y sé que después de él, su hijo Manasés de Ezequías empezó a reinar a los 12 años. Imagínense qué responsabilidad. Dice, sucesor del rey Acaz, su padre. En esa época la nación de Asiria se había convertido en potencia. O sea, eran los meros, ¿verdad? Entonces, siempre las naciones eran conquistadas y eran sometidas, o incluso aniquiladas, ¿verdad? Fíjense lo que hizo Ezequías. Inició su reinado introduciendo una reforma religiosa en Judá. No estuvo dispuesto a negociar para obtener favor de reyes asirios. Se reabrió el templo de Jerusalén. Muy bien. Se quitaron los ídolos, se santificaron las copas que habían sido profanadas durante el reinado de Acaz. Se iniciaron los sacrificios con cánticos y acompañamiento de instrumentos musicales. Se destruyeron los lugares de adoración a ídolos, y la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, fíjense, todavía la estaban adorando el pueblo de Dios de años atrás, para que el pueblo no la considerara objeto de adoración. Organizó a sacerdotes y levitas para la condición de servicios religiosos. Se reinstauró el diezmo y se hicieron planes
para celebrar las fiestas religiosas ordenadas por la ley. Y esto nos lo dice en 2 Crónicas capítulo 32, usted lo puede revisar. Fíjese todo lo que hizo este rey a los 25 años. Entró con todo, sirviendo, y era lo que él estaba recordando a Dios. Una de las cosas es de que amplió la muralla, la barrera, y hizo un acueducto que conducía el agua por debajo, entre las piedras. Fíjense, interesante lo que hizo este rey. Entonces, a eso se estaba refiriendo Ezequías cuando le estaba orando a Dios. Acuérdate, ¿sí? Entonces, Dios nos pide que ordenemos nuestra casa. Ya sabemos que Él es el que debe estar en primer lugar. Porque el plan, a veces por más mínimo, debemos de tomarlo en cuenta. Nos levantamos en la mañana y nos acordamos de Dios, un día más de Dios. Debemos de clamar a Él con lágrimas. Y ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Algo que se me hace hermoso de parte de Dios hacia sus hijos que le oran. ¿Sí? Sabemos que Jeremías dice: clama a mí y te responderé. Lo sabemos, pero como que es algo que ahí lo tengo en la bolsa para cuando tenga que decirle a alguien. Clama a mí y te responderé. Punto 3 dice: Dios responde a Ezequías. Dios responde a Eddie, Dios responde a Marilena, Dios responde a Efraín, Dios responde a Max. Esta no es la historia solamente de Ezequías, hermano. Debes de meterte en ella y saber que es tu historia también. Voy a leer el versículo 4 y 6. Fíjese lo que dice. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré aquí a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mismo. Wow, aquí veo como 4 cosas bien importantes que tengo que tomar para mi vida, que tú, hermano, tienes que tomar para tu vida. Y antes que saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, quien fue quien le dio la noticia de que iba a morir. Y ciertamente vas a morir. No pienses que vas a salir de esta. Está siendo específico. El 5 dice: Jehová le dice a Isaías: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Ve y dile a mi hijo, ve, dile a mi santo, ve, dile a Max, ve, dile a Eddie, ve, dile a Marilena, ve, dile a José, etc. Vuelve y di: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración. Dios escucha, hermanos, nuestras oraciones. Si te humillas, si lo haces de la manera correcta, Dios te escucha. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Esa parte, Dios ve tus lágrimas. A veces podemos decir: no estoy llorando por fuera, pero por dentro sí estoy llorando. Dios ve tus lágrimas. Recordemos, Ezequías inclinó su rostro a la pared y estaba orando, llorando y con lágrimas.
clamó a Dios. Por eso les digo, esto me recordó a Pedro. También me recordó a Esaú. Él vendió su primogenitura y aunque después procuró con lágrimas, fue demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde, hermanos, para nosotros. Que no lo estemos postergando. Soy joven, soy fuerte, tengo esto, tengo lo otro, soy fulano, soy futano. Porque ahí está la sentencia presente. Y he visto tus lágrimas. ¿Cuántas veces tu esposa, tu esposo, tu hijo lloran y no pueden hacer? Pero Dios sí se da cuenta, porque Él nos ama, porque Él nos conoce, Él está presente en todo lugar. Y esto es algo que debemos de saberlo, recordarlo. Yo le decía a un pastor, a mí me cuesta pedirle a Dios que haga esto por mí, que haga lo otro, porque de alguna manera digo, bueno, esta es tu voluntad, Dios, que así sea, dame la fortaleza. Pero me respondió el pastor, puedes pedir, puedes decirle a Dios que te dé esto, que te sane, que X. Sí es cierto, nomás que uno a veces pone esa barrera, no caer en el decreto y yo te ordeno, Dios, que hagas esto del nombre. Ahí sí no estamos bien, ¿verdad? Pero ahí está, hermano, el Padre amoroso que tenemos, misericordioso, que Él lo mira todo. Y si le oramos en privado, lloramos en privado, Él nos recompensará en público. Eso lo sabemos. Y si ya has pasado por eso, estás pasando en eso, una enfermedad, una incapacidad, pon tus manos, tu vida en manos de Dios. Aquí vemos la respuesta. La respuesta fue inmediata. Todavía ni se iba aquel que trajo la noticia, cuando ya estaba de regreso diciendo que Dios lo iba a sanar, que Dios lo había escuchado. Tenemos que expresar a Dios lo que hay en nuestro corazón, los miedos, las incertidumbres, las necesidades, también glorificarle, y Él nos va a escuchar. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Quién las va a secar? Yo puedo secarlas, pero Él quitará esas lágrimas. Y sabemos que algún día allá en el reino de los cielos no habrá lágrimas, tristeza, muerte, enfermedad, hermano. Para aquellos que no conocen de la palabra, que nos están viendo, esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la promesa de vida eterna. No moriremos más, tenemos vida eterna en Cristo. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Y todavía le dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mis ciudadanos. 15 años. Esto me estaba meditando en lo que venía para acá. Por un lado, qué bueno que Dios no nos dice qué día vamos a morir. Y que el día que Él nos dé, gloria a Dios, deberíamos de vivirlo como si fuera el último, en su presencia, ¿verdad? Pero Él está diciendo, tienes 15 años más. O sea,
tengo esa certeza de que voy a seguir viviendo por 15 años sin preocuparme si me voy a morir o no. Me acordé de lo que dice la Biblia, más vale un año en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. ¿Sí? Cuando nos levantemos, gloria a Dios que ya me dio un día más. ¿Sí? Que podemos estar seguros que Él ya nos dio esa oportunidad de levantarnos y ponerlo a Él en primer lugar y ordenar nuestras vidas. Tenemos que llevar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros familiares a los pies de Cristo. Eso es parte del orden que debemos de tener en mente. No solo las cuentas bancarias, que si muero, ¿quién va a pagar el funeral? No solamente eso. ¿De quién se va a quedar con la casa? Sí, eso está bien. Pero en lo espiritual también. Ponte a cuentas con Dios. Sobre todo con Dios. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios que nos ha dado el día de hoy para alabarle, para recibir su palabra, para saber que tenemos vida eterna en su Hijo Jesús. Último punto, creo, en el nivel del 4. Dios muestra, señala a Ezequías. Voy a leerles del 7 al 11. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí habla igual que hicieron esta masa de higos y la pusieron en la llaga y sanó. ¿En dónde debemos de poner nuestra fe? A veces ponemos nuestra fe en las medicinas, ¿no? Pues que en este remedio que me dieron, pero nos estamos olvidando que Dios es el que va a hacer ese milagro, el que va a hacer la sanación. Yo ahorita estoy en ese proceso. Una hermana en Cristo dice: haz esto así, pero sabes que tiene que ver ayuno y oración. Porque al final, si te sana, vas a decir: bueno, este remedio está bueno, ¿verdad? No fue Dios entonces. Tienes que humillarte. Tienes que orar. Tienes que orar. Tienes que ordenar tu casa. Es una orden que Dios te está dando, que debemos de tener presente. Entonces imagínense, esta masa de higo, tomando la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Quién dijo que lo iba a sanar? Jehová. Entonces Él obró por medio de esta masa y lo sanó. Dios es el creador de todo. Él está en control, es soberano sobre todas las cosas. La medicina muchas veces está oculta a nuestros alrededores y no encuentran nada. Aquí tengo también otro escrito que saqué de la Biblia reformada, ¿no? Toda sanidad es de Dios. Él podría mediarla a través de la medicina. ¿Sí? Entonces, Él es el que obra, hermano. No es el doctor, no es tal planta, no es tal medicina, es Dios. Hace años escuché a un pastor que estaba enfermo y dijo, él fue con el doctor y le dijo: me pongo en tus manos y tú dime lo que debo de hacer. El doctor se quedó sorprendido, ¿no? ¿Por qué me dices esto? Así como muy convencido, porque Dios te va a pedir cuentas de lo que tú haces.
Tú debes de hacer lo que está en tus manos, cumplir con lo que tienes que hacer. Y yo me someto, yo cumplo con obedecer y hacer lo que tú como médico. Esto me recuerda a lo que Pablo le dijo a Tito, tenía problemas de estómago y algunos malestares. No solo toma esta agua, toma un poco de vino. ¿Sí? Entonces, sabiendo, ¿verdad?, que le iba a ayudar su padecimiento. Jesús sanaba con su saliva, con la tierra hacia el lodo, con su manto, con su voz, con la sombra eran sanados los enfermos. Entonces, ¿quién es el que sana? ¿La sombra, la saliva? Dios mismo. Que tenemos que tener esa fe. ¿Sí? Aquí dice en el versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías, o sea, como que cuando él le informó que iba a morir y que después regresó y le dijo que iba a sanar, como que él le preguntó, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? O sea, él todavía estaba pidiendo señal, ¿no? Si es cierto que me va a sanar, ¿qué señal dame? Quiero una señal. Entonces respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Le pregunta Ezequías, ¿qué es más fácil? ¿Sí? ¿Que avance o que retroceda? Ezequías le contesta, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces nosotros a veces queremos señal de Dios, que nos indique si vamos a sanar o vamos a salir adelante en tal situación. Nos atrevemos a tanto así, pero aún así Dios nos ha dado indicios, nos ha dado señales. ¿Y dónde están esas señales, hermanos? En la Biblia, en la palabra. Si tú no lees la palabra, no vas a conocer esas señales. No vas a saber que si no tienes a Cristo, que si no te has arrepentido, no vivirás. Serás condenado a muerte. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. El reloj de Acaz era un reloj que el papá de Ezequías había construido, o él tenía para medir el tiempo. Consistía de un disco con numeraciones y escaleras. Cuando el sol iba bajando, iba subiendo la sombra en escalones. Es que ya está el día terminado. Pero aquí la señal dijo Ezequiel, pues es fácil, ¿no? Pues que se adelante el día o que avance, eso pues es natural, lo vemos todos los días. Difícil es que veamos que es al revés. Pues esa señal cumplió Dios y la sombra volvió. El sol, me imagino que volvió a subir. ¿Se dan cuenta el poder de Dios? A veces no nos damos cuenta de lo poderoso que es nuestro Dios. Nuestra mente juega con nosotros. Estamos dudando, estamos pensando, quisiéramos ver los resultados inmediatos. Yo a veces digo, bueno, como dice ese dicho, no depende del sapo o la pedrada, ¿no? Del tamaño del sapo. Entonces, pues Dios no nos dará más de lo que podamos soportar, hermanos. Entonces, esta enseñanza se me ha hecho para mí algo hasta nuevo, porque no lo había visto así ahora que lo estamos viviendo, ¿sí? Y deberíamos de tomarlo así todos nosotros y todos aquellos que no han
recibido a Cristo, que no se han arrepentido, porque como dice la palabra, que todos pecaron, están destituidos de sus glorias, ¿sí? Pero sabemos que su gracia es mayor. Para terminar, pues quiero recordar esto, ¿verdad? La muerte ha estado presente desde la caída de nuestros padres Adán y Eva, ¿no? Ellos pecaron y por eso entró la muerte. Por eso estamos condenados a la muerte. Una muerte espiritual. Y podemos ver en Génesis 2, 16, 17 que le dice: si comieres del árbol de la ciencia del mal y del bien, ciertamente morirás. Ahí les está diciendo que van a morir. Yo cuando leí por primera vez, bueno, pero no murieron, siguieron todavía viviendo. Bueno, no les dijo cuándo, pero algún día iban a morir. Y por eso hoy tenemos nosotros esa realidad frente a nosotros, que algún día moriremos. ¿Qué señal tenemos? Tenemos la señal de Cristo, que Él vendrá, que ya vino, que ya murió por nosotros, ya pagó por nosotros. Hace rato alcanzamos a entrar al culto un poquito allá con la Iglesia de Cristo Vive. Mencionaron el texto de Mateo 24, ¿no? De los discípulos, ¿qué señales tendremos o veremos de tu venida? Y pues ahí menciona, ¿no?, las señales de la venida de Cristo, hablando de algunas, ¿no? Pero toda la Biblia nos enseña tantas promesas que hay en Cristo. Entonces, para los creyentes, para los no creyentes, necesitamos de Cristo. La Escritura nos enseña que pues, tanto físicamente como espiritualmente pues, estamos muertos, condenados a la muerte eterna. Entonces, en Cristo tenemos vida eterna, como les decía. Pero tenemos buenas noticias, como Ezequías, que si nos arrepentimos y creemos en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, seremos salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte, del pecado. Y no moriremos, sino que tendremos vida eterna en la persona del Hijo de Dios Jesucristo. Y para terminar, uno de los versículos que hace mucho me grabé y me gustaron, 1 de Juan 5, 11 y 13. Vamos a buscarlo, hermanos, 1 de Juan. Cinco, 11 al 13. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, gloria a Dios, hermanos, que esta parte de la Escritura nos lleve a ordenar nuestras vidas, no solamente en un momento de enfermedad, de discapacidad, de vejez, sino de ya. Si eres creyente y si no lo eres, pues es tiempo de que busques a Cristo. Dios les bendiga, hermanos.